Muy buenos días, Dios nos bendiga a todos en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra y hoy vamos a seguir estudiando el Evangelio según Marcos y vamos a ver cómo Jesús nos enseña acerca de los espíritus inmundos. Pero antes de empezar nuestro estudio vamos a empezar orando, así que puedes unirte a nosotros en oración si así lo deseas. Nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús porque nos has dado vida y nos has dejado tu palabra, Señor, para instruirnos provechosamente, para que no andemos como ciegos, sino que seamos iluminados, Padre, por tu precioso Evangelio y podamos, Señor, conocer mejor esta vida terrenal, esta vida espiritual y también la vida eterna que nos has prometido. Permítenos, Señor, estudiar tu palabra con temor y temblor. Quita todo pensamiento pecaminoso de nuestras mentes y toda preocupación que no nos permita concentrarnos en el estudio de tu palabra, Señor. Oramos por cualquiera de nosotros que pueda estar enfermo o que pueda estar sufriendo alguna aflicción. En el nombre de Jesús te pedimos tu intervención para que sintamos paz y ya con paz podamos estudiar tu palabra y gozarnos con tus promesas y con tu enseñanza, Señor. Oramos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén y amén. Pues si me acompañan, vamos a abrir nuestra Biblia siempre en el Evangelio según Marcos. Y hoy vamos a leer Marcos capítulo 1, del versículo 21 al 28. Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28, dice así en el nombre de Jesús. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús saca a la luz un tema poco agradable. En el mundo hay espíritus inmundos o demoníacos y estos pueden interactuar con los seres humanos a diferentes niveles. Rápidamente podemos identificar dos niveles. Nivel 1, pueden afectar al ser humano desde afuera, ya sea a través de pensamientos o a través de acciones externas como destrucción de cosas materiales. El caso de Job es un ejemplo bastante claro de esta situación. También pueden llegar a tomar posesión de la mente y el cuerpo del hombre, que es el segundo caso. Antes de estudiar un poco sobre estos espíritus inmundos, es importante notar que trágicamente, a menudo los hombres y mujeres no reconocemos la soberanía de Jesús, pero los demonios siempre la reconocen e incluso la reconocen públicamente. Un ejemplo es nuestra lectura de hoy, Marcos 1:24, que dice, diciendo el espíritu inmundo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres el Santo de Dios. También vemos en Marcos 3:11 y 12 una escena parecida, la leemos acá, dice así en el nombre de Jesús. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas Jesús les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Es un hecho que todos los espíritus inmundos, cuando miraban al Señor Jesús, lo reconocían como el Hijo de Dios. Y es triste ver que nosotros, los seres humanos, muchas veces no vemos a ese Jesús Hijo de Dios, sino nos hemos quedado viendo tal vez un personaje histórico, pero no hemos visto en Jesús al poderoso Hijo de Dios
que vino a deshacer las obras del diablo. En nuestra lectura, en el versículo 24, el espíritu inmundo dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Los demonios sabían bien el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesús. Si me acompañas en 1 Juan capítulo 3 y versículo 8, la Escritura declara claramente el propósito de Dios al mandar a su Hijo Jesús. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando en la sinagoga este espíritu se manifestó, reconoció que ahí estaba Jesús y que había venido a destruirlo. Los demonios temían la aparición del Hijo de Dios, pues sabían que Jesús había venido para destruir su obra. Es importante que tú y yo sepamos para qué apareció Jesús. Es importante que nosotros también podamos declarar con autoridad para qué apareció Jesús. Jesús vino a salvarnos. Es el Salvador del mundo. Jesús vino a destruir toda obra del diablo, sea esta obra de pecado, sea esta condenación eterna en el infierno, sea esta enfermedad, sea esta esclavitud, sea esta pobreza, sea esta tristeza. Puede ser que tengamos depresión, desilusión. Toda obra del diablo la vino a destruir Jesús, el Hijo de Dios. También es importante encontrar en este texto que la persona que tenía un espíritu inmundo adentro de sí mismo era una persona que asistía a la sinagoga. No se presentaban en él señales externas de estar poseído, pero debido a la autoridad de Jesús, al leer la Escritura y enseñar, tuvo que manifestarse, pues no soportó la presencia ni la autoridad de Jesús. También en este versículo podemos aprender que Jesús echaba fuera a los demonios reprendiéndolos con autoridad, pero también que utilizaba la Escritura para hacerlo. Esto lo afirma Mateo 8 del versículo 14 al 17. En el versículo 16 dice que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hay muchas formas de ejercer la liberación o el exorcismo, pero una muy bíblica tiene que ver con leer la Escritura y reprender. El poder es de Dios, el poder es de Dios, de su palabra y de su autoridad. Nosotros solo somos sus instrumentos. No es nuestro grito ni nuestro esfuerzo. En otra escritura, Jesús también nos indica que algunos géneros de espíritus malos solo salen con oración y ayuno. Dijimos que los espíritus inmundos pueden interactuar con los seres humanos en dos niveles. Veamos el primer nivel, cuando el espíritu inmundo nos ataca en forma externa. La Biblia nos enseña que el diablo y sus seguidores se mantienen en actividad sobre la faz de la tierra todo el tiempo. Job capítulo 1 y versículo 7 nos lo dejan claro. Si tienes tu Biblia, la puedes abrir ahí. Job, capítulo 1 y versículo 7, dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Satanás pidió permiso a Dios para afectar externamente a Job. Veamos, continuemos la lectura ahí en Job, y ahora leamos en el capítulo 1, del versículo 8 al 12. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aprovecho para aclarar que si un hombre o una mujer tiene una relación correcta con Dios, jamás puede ser poseído por un espíritu malo. El versículo 12 es claro cuando Dios le da permiso a Job para tocar todo lo que tiene, pero no le da permiso para poner su mano sobre Job. Un verdadero creyente podrá ser atacado externamente por espíritus malos, pero jamás podrá ser poseído si se mantiene obediente. Si un hijo de Dios empieza a vivir una vida pecaminosa, como vamos a ver en el caso 2, entonces sí puede ser que le abra una puerta para que un espíritu malo lo pueda tomar. Nosotros vemos en esta lectura que el espíritu malo, Satanás, pide permiso para atacar externamente a Job y Dios se lo da. Y si seguimos leyendo, veamos en 1:15, dice: y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados de Job a filo de espada, solamente escapé yo para darle la noticia. Leamos el versículo 14 y 15. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estábamos arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, aquí en Job 1:15, Satanás usa a los sabeos y destruyeron a los bueyes y las asnas juntos con sus criados. El versículo 16 dice: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y las consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Sabemos que no fue fuego de Dios, sino que Dios le dio permiso a Satanás para atacar las posesiones de Job, y en este caso atacaron a las ovejas y los pastores de Job. En el versículo 17 dice: todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. En este versículo, los espíritus malos a través de los caldeos destruyeron todos los camellos de Job. En el versículo 19 dice que hubo un gran viento que destruyó la casa del primogénito, donde estaban los hijos de Job, y todos murieron. Podemos ver claramente en esta cita que los espíritus malos atacaron externamente a Job y destruyeron todas sus posesiones. Hay otro caso también de efecto externo en el Antiguo Testamento de los espíritus malos. Primera Samuel capítulo 16 y versículo 14. Primera Samuel capítulo 16 y versículo 14. Hablando del rey Saúl, la Biblia dice lo siguiente: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo de Jehová lo atormentó. El espíritu malo no podía atormentar a Saúl hasta que el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Lo que significa que ningún verdadero creyente puede ser poseído por Satanás o los demonios si el creyente se mantiene fiel a Dios. La desobediencia de Saúl provocó que el espíritu de Dios se apartara de él y le dio ocasión para ser atormentado por un espíritu inmundo. Por eso, todo creyente no debe jamás desobedecer a Dios. Un creyente no debe andar jugando con el pecado. Debe vivir una vida que agrade a Dios para evitar ser atormentado por un espíritu inmundo. Esto se debe a que el espíritu de Dios que está en nosotros es más grande que los espíritus inmundos en el mundo. Eso lo vemos en 1 Juan 4:4. El espíritu malo enviado a Saúl no era más que un espíritu inmundo o demoníaco, así que los espíritus inmundos o demoníacos han estado en el mundo desde que el hombre fue creado. Ahora veamos el segundo caso, donde los espíritus inmundos pueden interactuar con un hombre hasta el nivel de poderlo poseer a nivel de su mente y de su cuerpo, sea un hombre o una mujer. En el Nuevo Testamento encontramos numerosos casos de personas que estuvieron poseídas por demonios o espíritus inmundos.
Vamos a citar alguna de ellas. Mateo 4:28 dice: y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y Jesús los sanó. Y este pasaje es claro, donde hace una separación entre los endemoniados, los lunáticos. Hay una diferencia en cuando una persona es poseída por un espíritu malo y otra cuando tiene simplemente enfermedades mentales, que son dos casos diferentes y que se requiere cierto discernimiento de Dios para poder separar cuándo es un espíritu malo el que está atacando a una persona y cuándo es un problema a nivel de neuronas en el cerebro que hace que la persona pierda la conciencia de ser una persona normal. También tenemos en Marcos capítulo 5, versículos 7 al 9, un caso que todos los que hemos leído la Biblia conocemos, que es el caso del endemoniado gadareno. Y dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Marcos 5, 2, 3. En este caso había una legión de espíritus, como se muestra a continuación, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. También Mateo 15, 22, hablando de la hija de una mujer cananea, dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. También Lucas 8:2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También vemos en Lucas 4:33-35, que es un paralelo al versículo que leímos. Dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. También Lucas 9:42 habla de un muchacho endemoniado. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le volvió a su padre. También tenemos el caso de un mudo. Mateo 9:33, donde dice: y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y luego que Jesús ascendió a los cielos, en el libro de Hechos capítulo 8 y versículo 7, y también en Hechos 5:16, vemos citas que hablan de que la iglesia primitiva también tuvo autoridad sobre estos casos de espíritus inmundos. Dice así Hechos 5:16: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 8:7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Cuando hablamos de espíritus inmundos, estamos hablando de espíritus demoníacos o ángeles caídos. Refiriéndose a los espíritus inmundos que son expulsados de una persona, Jesús advirtió que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, pasa por lugares sin agua buscando reposo, pero no lo encuentra. La cita es Mateo 12:43. Sin embargo, si esa persona regresa a sus prácticas pecaminosas, entonces el espíritu inmundo va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él mismo, y entran y moran allí, y el último estado de esa persona es peor que el primero. Así también será con esta generación perversa. La cita es Mateo 12:45. Por eso es que debemos reprender todo acto humano donde se practica el pecado.
Todo hijo de Dios está autorizado y ha sido mandado o encomendado para reprender toda forma de pecado. En una venta de licor es probable que hayan espíritus inmundos buscando ocasión para ingresar en una persona y volverla alcohólica. Por eso nadie debería estar allí, mucho menos alguien que se jacta de creer en Dios y ser cristiano. Igual es probable que en una casa de citas, en un motel o lugares parecidos se encuentren espíritus inmundos inmorales de fornicación, adulterio, pederastria, violación, etc. Ningún cristiano debería de asomarse a esos lugares. Al estar en esos lugares, aleja al Espíritu Santo de Dios que habita en el creyente y da lugar a que ingrese cualquier espíritu inmundo. Igual es en un centro de brujería, adivinación o algo parecido. Si un cristiano visita estos lugares, está desobedeciendo a Dios, provocando que el Espíritu Santo de Dios se aleje de él y dando lugar a que pueda ser poseído por estos espíritus de adivinación. Y de esta manera, cualquier lugar donde se efectúen pecados que la Biblia enseña abiertamente que son abominación a Dios, son lugares donde cualquier persona creyente o no creyente puede ser sujeta de ser poseída por uno o más espíritus inmundos y sufrir las consecuencias del mal. Una vez más, repito, por eso se predica en contra de estas prácticas pecaminosas, porque no solo ofenden a Dios, sino que dan lugar a que espíritus inmundos lleguen a estar dentro de un ser humano y por lo tanto dentro de una familia y dentro de una comunidad. Yo sé que algunos pensamientos religiosos dicen que un hijo de Dios no puede ser jamás poseído por un espíritu malo. Pero la experiencia cristiana y las citas bíblicas nos demuestran que cualquier cristiano que se aleja de Dios, que pierde la comunión con Dios y que empieza a practicar el pecado, queda tan expuesto a los espíritus inmundos como aquel que nunca ha conocido a Dios. Por eso hay que estudiar toda la Biblia. Tenemos que conocer todo lo que Dios nos enseña acerca de toda forma de pecado. Por ejemplo, veamos Deuteronomio capítulo 18 y versículo 10, donde Dios habla sobre algunas prácticas que le son abominables y que lamentablemente muchos cristianos ignoran y las siguen practicando. Deuteronomio 18:10 nos enseña: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido eso Jehová tu Dios. Así es, mi estimado hermano y mi estimado amigo. No nos expongamos ni dejemos que nuestros hijos se acerquen a esos lugares o a estas personas que dicen que pueden adivinar. Esto de andar viendo el horóscopo, que te leo la mano, o que los encantadores, magos, no, todo eso no es la voluntad de Dios y son puertas que nosotros abrimos para que espíritus inmundos entren a nuestras vidas o a las vidas de nuestros hijos. Como vimos en la enseñanza del domingo pasado, tenemos la obligación de enseñar lo que sabemos, porque la enseñanza nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz. Si nosotros queremos realmente llevar una vida libre de espíritus malos, tenemos que alejarnos de toda forma de pecado. Hemos visto a través de las lecturas de hoy que los espíritus malos están ahí buscando a quién entrar, y hay ciertos lugares donde es más probable que se encuentre. Esos espíritus malos, como bien dice, por ejemplo, Juan 13:2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Jesús Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, Judas se levantó y fue a entregar a Jesús. Hay espíritus malos que te inducen al pecado. Segunda Timoteo 2, 25, 26 nos indica que hay lazo, atadura y que no es fácil escaparse. La cita dice: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Mucha gente hoy en día dice que cree en Jesús,
pero creer no es suficiente. Santiago 2:19 dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que solo el conocimiento intelectual de Jesús no te hace a ti un hijo de Dios, ni te califica para no ser poseído por un espíritu malo. Porque los demonios también creen y tiemblan, pero no son salvos. La única manera de que tú eres salvo es creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y aceptando su llamado a arrepentirte y a creer en el Evangelio. Esa es una promesa del mismo Hijo de Dios, que si creemos que Él es el Hijo de Dios y si creemos en su Evangelio, Él es poderoso para cumplir su promesa y guardarnos de todo mal, incluyendo el mal de los espíritus inmundos que puedan atacar nuestra vida o que puedan hasta llegar a poseernos. Jesús es enfático, pone sobre la mesa el tema y Él demuestra que tiene poder y autoridad sobre estas influencias. Si tú tienes problemas con un vicio, si tú tienes problemas con el adulterio, es probable que un espíritu malo esté dentro de ti, y si tú has querido dejar y no has podido, es porque no te has arrepentido y no has creído en el Evangelio. Tienes que creer en Jesús y aceptar su Evangelio para que Él, por medio de su palabra y por medio de la oración, te haga libre y tú puedas buscar a un pastor, a un líder de una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo y tú puedas ser libre de todas esas ataduras. Yo voy a orar por ti esta mañana. Vamos a orar para que Dios se revele a tu vida y tú puedas ser libre de esas ataduras de pecado y si hay un espíritu inmundo que te esté afectando, que Dios te pueda hacer libre hoy o cuando Dios así lo desea. Si tú lees profundamente la palabra de Dios te puede liberar, pero también es posible que necesites de ayuda de un pastor para que ore por ti, de un líder religioso, un líder espiritual que tenga comunión con Dios, para que te pueda hacer libre de esos espíritus que pueden estar afectando tu vida. Oramos juntos. Amado Dios, en esta mañana damos gracias por tu Evangelio precioso, Señor. Tu Evangelio sacó a la luz la vida y sacó a la luz todas, Señor, esas cosas, esas malas prácticas que destruyen al ser humano y que lo mandan al infierno. Tu palabra es clara cuando dice que hay espíritus inmundos aquí en la tierra, pero también es clara cuando dice que tú tienes el poder y que ningún espíritu inmundo se puede resistir a tu palabra y autoridad, Señor. En esta mañana oramos y en el nombre de Jesús, si tú así lo has dispuesto, Padre, en el nombre de Jesús libera a cualquiera que pueda estar en este momento siendo atado por un espíritu inmundo. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos por estas personas que están clamando a ti, que tú los hagas libres, que tú les quites esa atadura y que ellos, por el poder de tu palabra y de tu evangelio, sean hechos libres del enemigo, Padre, sean trasladados del reino de las tinieblas a tu reino de luz admirable, Señor. Y si alguien necesita ayuda, Padre, que busque tu casa, que busque a tus siervos que tienen esa autoridad para poder ser libre de esa atadura y poder vencer cualquier atadura a un vicio, al alcohol, a la droga, a la pornografía, si hay espíritu de fornicación y adulterio, en el nombre de Jesús, que lo puedan superar, que ya no tengan que andar buscando adivinos, ni magos, ni hechiceros, porque son falsos, Señor, y son abominables a ti, y que se vuelvan a ti arrepentidos, y tú tendrás misericordia de todos, Padre. Gracias te damos por tu evangelio, gracias por tu salvación preciosa, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Libertador. Amén. Amigos, si tú has orado con fe, ten la seguridad que Dios quiere hacerte libre. Lee la palabra de Dios, busca la casa de Dios y sé libre de cualquier espíritu que te esté afectando y destruyendo tu vida. Siempre te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Iglesia Nehemías por Facebook para seguir estudiando la bendita palabra de Dios, y te animo a que busques una iglesia donde se estudie la palabra de Dios y tú puedas crecer y ser verdaderamente libre. Que Dios te bendiga.